Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. ¿Es el Blackpool Combat Club el NWO de AEW? Y sí, mencionar la palabra NWO deja a mucha gente con la expectativa extremadamente alta, pero vamos a hablar de esto. A través de la historia han habido grupos destructores, y cuando me refiero a grupos destructores son este tipo de grupos que viene a cambiar el rumbo de una empresa en términos de destruir y acaparar otros medios. En WCW tuvimos el NWO con un gran auge de popularidad, con el gran cambio de bando de Hulk Hogan, y muchas personas se fueron integrando al grupo. En el mismo caso, en WWE tuvimos una situación bastante similar para el año 2010 con el equipo de Nexus, que fueron varios luchadores de un programa que ellos estuvieron grabando, el cual se llamaba NXT, que obviamente se convertiría en la marca de desarrollo de la empresa. Pero obviamente ese grupo Nexus empezó a hacer ruido, se enfrentó a la figura principal de la empresa en aquel entonces, John Cena. Hubo gente que se fue uniendo, hubo gente que se fue saliendo, hubo varias versiones del grupo, hasta que el grupo, pues obviamente, perdió vigencia. Y en una menor escala yo podría mencionar otro grupo como The Shield, que vinieron también, salieron de la nada, destruyendo gente, y hasta que un punto, pues obviamente los tres se convirtieron en estelaristas gigantes para la empresa en un futuro más adelante. Pero tenemos que hablar de que AEW lleva tiempo buscando una fórmula en donde funcione este tipo de situación. Este grupo que de alguna manera altere un poco la realidad o la estructura de la empresa, mostrando disgusto por la manera en que se han trabajado ciertas cosas, trayendo de traer un poco de cosas de la realidad a la ecuación. Y eso obviamente lo empiezan a buscar desde que se hace el cambio de bando de Elite, cuando vemos a los John Bucks llegar con traje, cambiar sus nombres a Matthew y a Nicholas, traer a Kazuchika Okada como su firma, traer de nuevo a Jack Perry, atacar a Tony Khan, mostrar el pietaje de lo acontecido con CM Punk, jugando un poco con la realidad y con el negocio, y de alguna manera u otra utilizando su poder. Luego de que pasa el Bloods and Guts, esta historia como que se empieza a desarmar un poco y siguen siendo un grupo rudo, siguen siendo este bando, esta agrupación ruda, pero dejaron de tal vez tener el ruido, la importancia en términos históricos para la empresa. Pero no era una idea que de alguna manera se hubiera desechado, y se empieza a trabajar este cambio de bando con Jon Moxley. Casualmente todo este cambio de bando con Jon Moxley comienza a suceder una vez empiezan a sonar rumores del interés de Shane McMahon en regresar a la lucha libre, y que vemos fotos donde él sale fotografiado con los Young Bucks, una foto en donde tiene una reunión con Tony Khan. Hay varias cosas que ellos empezaron a jugar con la realidad y la ficción. Este cambio de bando de Jon Moxley llega, empieza a hablar como de que hay que cambiar AEW, hacen la traición a Bryan Danielson, Jon Moxley se convierte en el nuevo campeón mundial de la empresa, su grupo son los campeones mundiales de trío, presentan a Marina Shafir, y a medida de que han ido pasando las semanas, pues hicieron un caos en el final de Wrestle Dream, arruinando la carrera de Bryan Danielson en su retiro. De la misma manera van y semana tras semana han ido destruyendo a todo el que se opone, y gran parte de las promos ha sido de esta manera: nosotros queremos hacer AEW un lugar mejor, AEW se ha vuelto un lugar de baile, danza, de egos, de estupideces, nosotros queremos cambiar eso, la gente está celebrando por ciertas cosas que no deberían estar celebrando, que es una clara referencia hacia la baja audiencia a pesar de haber conseguido la firma de 3 años de AEW con la compañía Warner Bros. De transmisión de televisión. Un buen contrato televisivo, pero los números en ratings, específicamente en las pasadas 2 semanas, no han sido los mejores. Compitieron en una con NXT y bajaron a 300,000 televidentes, y la semana pasada, a pesar de haber tenido una gran alza en su audiencia, venían de un gran show de pay-per-view, y con todo y que dejaron preguntas y cosas interesantes a resolver en el show, no sacaron una audiencia específicamente sorprendente, quedándose en 633,000 televidentes, que todavía los dejaría por debajo de lo que logró sacar NXT el pasado martes. No es que estén compitiendo, pero estoy haciendo un punto de comparación.
Se comenta, ¿verdad? Y explico un poco para dar un poco de background, a ver si esto puede funcionar, si no puede funcionar y qué puede terminar pasando. Ellos están intentando armar esta historia donde John Moxley, una figura importante de la empresa, un gran defensor de lo que ha sido AEW, se ha ido en contra de lo que AEW representa para ir atacando luchadores con un grupo de personas, específicamente Claudio Castaglioni, Pac, Wheeler Yuta, Marina Shafir, que en el caso específicamente de Marina Shafir y de Pac, pues fueron utilizados no de la mejor manera dentro de la empresa. Cuando tú vienes a ver, ninguno de los cuatro son específicamente grandiosos en el micrófono. Su tener un líder como John Moxley funciona en la estructura y pueden verse peligrosos. Sí, con eso yo no tengo ningún tipo de problema. Cuando vamos a las promos de John Moxley, han habido muchas referencias a las cosas que han pasado dentro de la empresa, tanto en realidad como en storyline, para ir añadiendo bagaje a esto. E incluso cuando John Moxley gana el campeonato, tira el título en una bolsa negra y lo ha presentado cada vez menos en la programación de televisión, quitándole valor a la importancia de los campeonatos dentro de AEW, porque esta AEW no funciona. De la misma manera ha hablado, si ustedes no están con nosotros, si ustedes se quieren unir y piensan igual que nosotros, no hay ningún problema. Tienen las puertas abiertas acá porque yo soy su jefe. En el caso del que esté en contra, va a pagar las consecuencias. El NWO tenía una línea bastante similar. Nosotros vimos que cuando el NWO comienza como historia, el que ha seguido la historia de la lucha libre o el que estaba vivo para esa época, Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash fueron añadiendo miembros al NWO de personas que ya habían sido atacadas por el grupo y cambiaron su pensar o simplemente se unían para no seguir recibiendo palizas del NWO. Y hemos visto tanto en lo que fue Dynamite, en lo que fue Collision y en lo que fue Battle of the Belts, luchadores recibir palizas constantes por parte del Blackpool Combat Club que pudiera llevarlos a que se terminaran uniendo al grupo si esa fuera la línea que quiere seguir Tony Khan de alguna manera en convertir al Blackpool Combat Club en una agrupación similar al NWO. Ya hemos visto obviamente, cuáles son sus motivaciones y cuáles son los grandes rumores y las expectativas de esto. Para muchos, una de las expectativas era que Sami Callihan, con quien John Moxley firmaron un trademark que es básicamente defender los derechos de autor de un nombre de la pareja que ellos realizaban en las independientes, parece ser una indicación de que Sami Callihan iba a llegar a AEW, en cambio decide quedarse con TNA. Ese rumor queda completamente desechado, pero el gran rumor hacia esto es Shane McMahon. Y nosotros hemos visto a Tony Khan en el pasado tener grandes problemas de paciencia. En si una historia él siente que no está arrancando, que no está conectando como él quiere o se le ocurre otra idea, deja esas historias a mitad. Podemos hablar de los Undisputed Kingdom, podemos hablar de traiciones entre Sammy Guevara y Chris Jericho y podemos hablar de muchísimas historias que han quedado de alguna manera en el limbo porque de alguna manera se aburrió de ellas o no le encontró una conclusión lógica a la situación. Esa es una de mis grandes preocupaciones con esta historia porque esta historia tiene que llegar a puerto seguro y tiene que llegar a su conclusión. Y de alguna manera tú tienes todos los elementos para replicar al menos el primer año de NWO. Darby Allin como el sucesor de Sting y el gran defensor de AEW es la persona que destrona a John Moxley porque eran los planes originales, el plan original de toda esta historia antes de que se le ocurriera a Tony Khan hacer la historia de John Moxley como Rudy y todo lo que está pasando con el Blackpool Combat Club era que Darby Allin fuera quien destronara a Bryan Danielson en Wrestle Dream. So, por allí pudiera continuar esta historia más adelante. Vimos las caras de frustración de Orange Cassidy y de Darby Allin cuando pasa lo de Bryan Danielson. So, pueden ser específicamente estos dos los grandes retadores o los grandes rivales de esta agrupación en su momento. Casualmente son dos AEW originales que defenderían hasta la muerte lo que es la marca y lo que ha establecido AEW como compañía. Así que ya tú tienes técnicamente quienes pudieran ser ese bando técnico. Adam Cole también está un poco involucrado en esto y Daniel García también. Pero por otro lado, ellos han jugado un poco con The Elite, que es una agrupación que a final de que ellos querían manejar AEW, esta gente quiere destruir AEW y pudieran jugar un rol clave en algún punto dado, pero eso es más a largo plazo. ¿A qué me refiero? Si esta historia Tony Khan le está dando como si él quisiera construir su propio NWO, y el Blackpool Combat Club va a tener ese tipo de estructura y ese tipo de historia. Que no, copiarse de historias no está mal, porque las historias son una interpretación. ¿Cuántas películas no tienen remake? ¿Cuántas películas no tienen diferentes versiones?
Y unas funcionan, otras no. ¿Los remakes son igual de buenos que los originales? No, pero hemos visto interpretaciones de historias a través de la historia que han funcionado muy bien. Hoy día bien pocas cosas son extremadamente originales. Las traiciones entre compañeros, la formación de un grupo, la historia del underdog, la hemos visto en muchísimas ocasiones, recordamos muchísimas y otras las olvidamos por completo. So, técnicamente todo se ha inventado, la rueda está inventada, simplemente hay que irle haciendo modificaciones de personajes a la historia y obviamente quiénes son los protagonistas de la misma. A mí, John Moxley como el líder de esta agrupación y lo que el Blackpool Combat Club representa, me gusta, me llama la atención, puede ser un atractivo. Pudimos ver en los ratings del programa de Dynamite que los segmentos donde esto estuvo involucrado fueron de los segmentos con mayor visibilidad dentro de lo que fue el programa. Pero también tienes que ayudar a que la programación, de alguna manera u otra, no todo se basa en el Blackpool Combat Club, pero que la programación continúe un rango interesante para que esta historia pueda realzar. Yo considero, y obviamente se dice que una de las grandes razones por las que cambiaron la historia de Darby Bryan Danielson fue porque confiaban en que esta historia de John Moxley podía atraer interés a la televisión, a la programación. Y yo genuinamente me interesa cómo están manejando las cosas. Cuando vamos a Dynamite, ellos atacaron al Dark Order, a Private Party, a Conglomeration, atacaron a todo el mundo. Al final huyeron porque todo el mundo se estaba yendo detrás de ellos, pero en Battle of the Belts defendieron los títulos de trío ante el Dark Order, en lo que fue Collision defendieron ante Top Flight, y no solo los defendieron, destruyeron a todo lo que estaba a su paso. Y obviamente tienes que tener unas ovejas de sacrificio para que esta historia funcione. Y una de tus grandes divisiones heridas son tu división de pareja. So, utilizar al Dark Order, utilizar a Top Flight tal vez como ovejas de sacrificio, a unos les gustará, a otros no, pero necesitas hacerlo para que esta historia siga realzándose. Cada vez vamos a ver quiénes se van involucrando para hacerle frente a esta amenaza que tiene AEW, y John Moxley se ve motivado en esta historia y trabajando esta historia. Pero el éxito de si esto puede ser grande para la programación, grande para los ratings, grandes para el interés, va a depender de dos cosas. Y las voy a decir aquí. La primera, la especulación. Se ha jugado extremadamente a medida de que han pasado las semanas con la especulación de que Shane McMahon pudiera estar involucrado en esto. Y las promos, la manera de conversar, la manera de hablar, la manera de llevarlo de John Moxley ha permitido y ha creado un aura de que hay algo más o hay alguien más detrás de los intereses del Blackpool Combat Club. Y la persona correcta debería ser Shane McMahon. Y explico por qué debería ser Shane McMahon. El golpe del impacto de que él aparezca en AEW va a generar interés. La manera en cómo lo proyectes y lo manejes también puede ser bien importante. Es alguien a quien tú no esperabas ver en la televisión de AEW. A esto también le puedes añadir que Shane McMahon le va a poder añadir aún un propósito, porque ellos han ido destruyendo y sí están disconformes con la dirección de AEW, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la meta? Si el plan es mejorar AEW, ¿cómo lo vas a mejorar o cuál es tu manera de mejorarlo? Shane McMahon debe ser el que cuente esa parte de la historia. Si él es la persona que está detrás de esto y eso pudiera añadir interés, además explicaría bastante claro por qué esta historia está teniendo el panorama que está teniendo. Y mencioné a The Elite con anterioridad, pero Shane McMahon llegando pudiera involucrar a que The Elite cambie de parecer y le haga frente a esto con la perspectiva de pensar que Shane McMahon estaría buscando una posición de poder dentro de AEW. Detrás de cámaras, el rol que pudiera tener Shane McMahon puede ser importante para la empresa en estos próximos 3 años, donde tú quieres negociar otros contratos de televisión y otras marcas. Shane siempre fue un visionario y Tony Khan tiene esa misma hambre. So, Shane puede ayudar con esa misma hambre de ser exitoso en el negocio y asociarse bien con Tony Khan para elevar varias cosas. Te explico ahí. El segundo punto, ya lo mencioné, Tony Khan. La paciencia de Tony Khan y la estructura de Tony Khan. Y explico por qué. Porque si este tipo de historia va a acaparar varios nortes dentro de la empresa, no puedes sobresaturarlo tampoco
sí va a tener sus segmentos, sí va a estar involucrado en varias historias, como la de título mundial y el campeonato de tríos, pero necesitas que las otras 2, 3, 4 historias que construyas alrededor de la programación semanal que tú hagas. Por ejemplo, Collision pues puede tener su propia estructura, a pesar de que el Blackpool Combat Club haga sus cosas allí. Es un show tal vez con una estructura distinta para desarrollar, para mostrar, para tener luchas interesantes. Collision puede ser ese espacio. Pero Dynamite tiene que tener un rango interesante. Por ejemplo, si abriste con lo del Blackpool Combat Club, pues vamos a darle las otras historias de interés. Mariah May, lo que estás haciendo con Surf MVP, Shelton Benjamin debe estar allí. La historia que vayas a hacer con The Elite, si realmente tiene el grado de importancia, la pones allí, si no la mueves a lo que va a ser, a lo que es Collision. Y obviamente lo que hagas con Darby, con otras figuras que generen interés en JF, Will Ospreay, mantenerlo en programación. ¿Para qué? Para que el rating sea más sólido. Utilizar la historia del Blackpool Combat Club para atraer y mantener, pero a la misma vez lo que está pasando sea también a través de figuras interesantes dentro de la programación de Dynamite para que ese rating se eleve y de una manera u otra esta historia pueda ser exitosa para mejorar los datos de audiencia, que es una de las razones por la cual esta historia se está manejando de la manera en que se está haciendo. Además, la otra clave para mí, en el aspecto por el lado de Tony Khan, que es el booker principal de esta empresa, es una cosa y es tener paciencia. Los ratings no van a cambiar el miércoles que viene ni el miércoles de arriba. Es tener paciencia y consistencia y construir esto de una manera en que el payoff se sienta grande, que lo que pasa en el camino se sienta grande, que haya espacio para sorpresas, que haya espacio para cosas inesperadas mientras vas contando esta historia. Esta historia puede tener mucho éxito. A mí me tiene bastante interesado. Es cuestión de saber llevarla y organizarla. Pero el Blackpool Combat Club funcionará, no sé, obviamente, estamos hablando de dimensiones completamente distintas, pero cumplirá con la función principal que tuvo el NWO. El NWO en WCW cambió el juego en términos de audiencia. El Blackpool Combat Club, tal vez a una menor escala, funcionará para elevar la audiencia de AEW, que a través del último año y medio ha perdido interés, al menos en términos de los televidentes en televisión. Eso habrá que verlo. Quiero que me lo dejes saber en los comentarios. Suscríbete al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.